Amado grupo de Instituto Bíblico, enviamos un saludo a todos. Hoy estamos viendo la hora 4 de nuestro curso. El tema es el Ministerio de Enseñanza. En esta ocasión tenemos una tarea, recordamos tareas de una cuartilla, una página tamaño carta, sencillas, solamente para inducirnos en el tema. Y el título de la tarea es ¿Cómo educamos en el hogar? Usted puede reflejar qué tan importante es que en casa enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios o valorar qué está pasando si a veces fallamos en esto y como consecuencia pues no tenemos creyentes firmes en la palabra. Es muy importante el hogar siempre. Por eso vamos a tener esa tarea que se relaciona con la hora 3. La hora 3 fue que la educación es impartida en el hogar. Hoy hablamos entonces del Ministerio de Enseñanza. Vamos directamente a nuestro tema. Punto 1. Tenemos algunos términos bíblicos. El número 1 de ellos es diáconos, que se traduce servidor, aplicado al Señor Jesucristo, a los apóstoles y a personas que sirven en la iglesia local. La palabra dulos enfatiza la edad de servicio en sumisión ante un Señor. Esto habla de una actitud. La palabra huperetes es una persona que actúa bajo la dirección de otro, otra vez estar bajo autoridad. Y oikonomos, que significa administrador, una persona encargada de manejar bienes que no le pertenecen. Y en este caso se requiere honestidad. Entonces vamos a hablar del Ministerio de la Enseñanza a nivel general. Tenemos algunos textos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, cómo este ministerio se dio, qué importancia tenía, qué bases tiene que tener, porque de ahí viene nuestro ministerio como iglesia local. Nosotros aspiramos a ser una iglesia local que hereda todo este bagaje de conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento respecto a cómo es el ministerio de enseñanza. Recordando entonces estos términos bíblicos o repasando un poco, somos servidores. La palabra uno que decíamos es diácono, somos servidores. Entonces, cuando estamos en la iglesia siempre tenemos que estar en una actitud de servicio. La palabra doulos, que es literalmente un esclavo, enfatiza la sumisión ante un Señor, es nuestra actitud básicamente ante el Señor. Somos gente sumisa a la autoridad de Dios, pero en la iglesia local nuestro carácter también tiene que ser adecuado al de personas que servimos al Señor. La palabra huperetes enfatiza una persona que actúa bajo la dirección de otro. Literalmente decimos que esta palabra se aplicaba a una persona que servía en una embarcación. Y en la embarcación la persona de menos autoridad, a la que todos pedían ayuda, a la que tenía que responderle a todos, era el huperetes, o a veces se traduce hiperetes. Entonces nosotros somos personas que estamos para servir. Tenemos no la idea como de personas inaccesibles o de personas que están en una actitud soberbia, sino en una actitud de servicio. Y la palabra oikonomos, que es administrador, textualmente el administrador de una casa, o el que le pone ley a una casa. Nosotros administramos para Dios la enseñanza y el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. Se requiere entonces una actitud de servicio, se requiere estar bajo autoridad y se requiere en oikonomos honestidad. Somos administradores, los bienes no nos pertenecen, la iglesia no nos pertenece, la vida no nos pertenece, nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios, y en ese enfoque queremos aprender el ministerio. Vamos a hablar ahora algunos pasajes del Antiguo Testamento. El primero es Éxodo 18:20, dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Fue el consejo de Jetro para Moisés, hablando de que Moisés no concentrara todo el ministerio, toda la atención de juicio, sino que enseñara la palabra a Israel, y algunos fueran puestos como ayudantes para ese ministerio de administración o de juicio. Punto 2. Levítico 10:11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Esto fue dicho a los sacerdotes. Recordamos entonces la labor de los sacerdotes es enseñar los estatutos de Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos el compromiso de enseñar Antiguo y Nuevo Testamento. Punto 3. Primero de Reyes 8:36. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Este texto fue dicho por Salomón, hablando de la bendición de Dios que perdona, que enseña el camino en que deben andarse. Entonces también la enseñanza es para arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de nuestra vida para volver al plan original que Dios tiene para nosotros. Punto 4. Segundo de Crónicas 17:9 dice: y enseñaban a Judá
teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Ahí vemos entonces la importancia del ministerio de enseñanza en Israel. Aún en circunstancias políticas difíciles, aún ante riesgos pues, de guerras y de otro tipo de conflictos, la enseñanza siempre es básica para el pueblo de Dios. Punto 5. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, agua le diste para su sed. Este gran gobernador de Israel en el tiempo del regreso del cautiverio citó literalmente lo que pasó con Moisés. El Espíritu de Dios fue enviado, no faltó el maná y no faltó el sustento del Señor. Agua le diste para su sed. Entonces dice que el Espíritu Santo enseña. Va a ser muy importante que anotemos en este tema que el Espíritu Santo y Jesús tienen un gran ministerio de enseñanza para Antiguo y Nuevo Testamento. Punto 6, Salmo 19, del 7 al 11, las obras y la palabra de Dios, Salmo escrito por David, dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces vemos aquí la palabra de Dios que nos transforma. La ley de Jehová nos transforma. Punto 19:8 de Salmos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Habla aquí de la justicia. Dice que los mandamientos de Dios alegran nuestro corazón. Entonces es una alegría conocer los mandamientos y practicarlos. Punto 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hablamos aquí de la eternidad en la palabra del Señor y que esta palabra que permanece para siempre, bueno, nosotros tenemos que ver que es una palabra limpia. El juicio de Jehová es limpia. El temor de Jehová, habla de la reverencia que tenemos, que es limpio. O sea, nuestra vida de consagración nos lleva a la santidad. Punto 10. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Entonces aquí David habla del gran valor de la palabra de Dios como más valiosa que el oro. Así que la riqueza más alta que pudiéramos desear, y la miel, que es deliciosa también, dice entonces David, es más abundante la riqueza de la palabra y más dulce que la miel también. Punto 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Nos habla aquí de la corrección. Cuando David dice, tu siervo es amonestado, o sea, David fue amonestado. Este rey, este militar, este siervo de Dios era amonestado con la palabra. De manera que nosotros siempre tenemos que ser amonestados. O sea, la palabra nos tiene que señalar lo que hay que corregir. No llegará un momento en que ya no tengamos corrección. Seguimos siendo imperfectos y necesitamos esa corrección en nuestra vida. Punto 7. Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Entonces habla aquí nuevamente David en este Salmo 25, le pide a Dios que mostrarle los caminos. Recordamos, los caminos de Dios es un estilo de vida. El camino de Dios es lo que Dios tiene determinado para que nosotros vivamos. Dios tiene el plan de que nosotros vivamos de esa manera. Y dice, enséñame tus sendas. Repite un poco, como hace mucho en toda la poesía hebrea, la idea de reiterar una idea, enséñame tus sendas. Repite que necesita conocer los caminos de Dios. Punto 8, Salmo 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David habla de la restauración. Recordamos Salmo 51, David habla de su gran pecado de adulterio y de asesinato y dice que se arrepintió delante del Señor y que arrepentirse para entonces enseñar al Señor los caminos del Señor y que los pecadores se conviertan. Entonces la restauración de una persona que se cayó en pecado se da a través de la palabra. Conocer más la palabra para que después podamos compartir esa palabra de salvación y de bendición para otras personas. Isaías 30:20 dice, bien os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Aquí habla de la restauración de Israel. Pero es muy interesante notar que dice, habrá pan de congoja y de angustia. O sea, la disciplina de Dios contra Israel por la idolatría, que puede trasladarse a disciplina de Dios hacia nuestro pecado. Pero dice, como una bendición, aunque tengas aquí aflicción y congoja, tus maestros no te serán quitados. O sea, el ministerio de maestros era tan importante, dado por este gran profeta Isaías, y dice, tus maestros no te serán quitados. Los maestros son una bendición en el camino del Señor. Dice Isaías 40:21, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo he dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Entonces Isaías nuevamente hablando de la importancia de aprender. Pues no sabéis, o sea, necesitan saber la palabra. No han oído, tienen que oír la palabra. No se los han dicho desde el principio. Los que enseñamos la palabra tenemos que estar repitiendo siempre los principios de la palabra de Dios. Dice, no fueron enseñados desde que la tierra se fundó. O sea, la persona que quiere seguir a Dios requiere permanentemente maestros, permanentemente el ministerio de enseñanza. Punto 11, Isaías 48:17.
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, la enseñanza de Dios nos da una correcta dirección. Dios nos dirige en la vida a través de su palabra. Punto 12, Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Habla entonces del fruto, la enseñanza y la paz. Dice a tus hijos. O sea, a la siguiente generación. Este es un gran compromiso como creyentes, que se le fue dicho a Isaías, pero se repite exactamente en el Nuevo Testamento para nosotros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, que la siguiente generación conozca la palabra de Dios. Decimos siempre no de manera casual ni de manera eventual, sino de manera intencional, de manera forzada, de manera en un programa de enseñanza a nuestros hijos. La palabra de Dios va a dar fruto, pero necesitamos enseñarla. Punto 3 que tenemos en el Nuevo Testamento, citas del Nuevo Testamento. Dice punto 1, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta cita se repite en Mateo 9:35 y nos dice entonces que Jesús recorrió toda Galilea enseñando. Un gran ministerio que tuvo Jesús fue la enseñanza. El gran título que tiene es maestro en muchas ocasiones. Entonces, si Jesús mismo recorrió Galilea enseñando en las sinagogas y predicando, vemos los dos principios que tenemos nosotros: enseñanza y predicación para poder extender el reino de Dios. Punto 2, Mateo 5:2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Se refiere al Señor Jesús y dice que Él les enseñaba. Está describiendo como una acción continua, una acción que tiene efecto. Entonces la enseñanza siempre va a ser muy importante. Pero para que tengamos enseñanza, nosotros mismos como siervos de Dios siempre tenemos que seguir estudiando. Tenemos que seguir aprendiendo, que no nos quedemos estacionados, que no nos quedemos pues solamente con alguna enseñanza de algún momento, sino que sigamos creciendo como maestros, porque el gran modelo de maestro es Jesús siempre, ¿no? Entonces el gran maestro nos enseñó que Él estaba dedicado a este ministerio. Punto 3, Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces se escribe que a Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas, o sea que eran gente que copiaba la palabra de Dios, que repetía, que escribía la palabra de Dios para que no se perdieran los manuscritos, pero no tenían esa autoridad. Eran conocedores del fondo y la forma de la palabra, pero no tenían autoridad espiritual. Jesús enseñaba con una autoridad espiritual porque es Dios mismo y nos habló de la salvación. Punto 4, Lucas 1:2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Habla aquí de los apóstoles diciendo que bueno, ellos recibieron la palabra desde el Antiguo Testamento. Todos los que enseñaron, los que predicaron desde Moisés hasta Malaquías fue una bendición para Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento, nada menos Lucas, este gran escritor, este compilador del Evangelio y de los Hechos, dice, así nos lo enseñaron y fueron ministros de la palabra. Tenemos que continuar un ministerio de enseñanza. Punto 5, Lucas 4:20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas describe así el inicio del ministerio de Jesús. En una sinagoga Jesús enseñó. Empezó a citar literalmente Isaías y cuando enrolló el libro y empezó a explicarlo, su ministerio empezó. Entonces Jesús en una sinagoga empezó su ministerio como maestro, enseñando la palabra de Dios, cómo se aplicaba a él, que es quien da libertad espiritual plena. Punto 6, Lucas 19:47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces ya muy avanzado el ministerio de Jesús en Lucas, dice que él enseñaba cada día en el templo. Entonces Jesús no enseñó como eventualmente o en alguna ocasión especial, sino cada día. Jesús dedicaba todos los días a enseñar. Era importantísimo enseñar porque estaba fundando su ministerio y la iglesia también. Dice, sin embargo, el resultado es que los sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. O sea, a veces la correcta enseñanza trae persecución, trae reprobación y violencia. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que predicar con toda fidelidad la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos concede ese privilegio. Punto 7, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí citando Juan 14:26 dice que el Consolador es el otro gran maestro. Así como Jesús es el maestro de maestros que vino a dar la palabra y a dar su vida para salvarnos, el Consolador. Recordamos la palabra paracleto, o sea, el que es como un abogado que está cercano para aconsejar, para estimular, para dirigir. Bueno, todas las funciones del Espíritu Santo también están encaminadas a la enseñanza. Y Jesús en varias ocasiones dijo, el Espíritu Santo les va a enseñar lo que les he dicho. Punto 8, Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, describiendo más aún en Juan el ministerio del Espíritu Santo, dice que lo iba a enviar del Padre. El Padre y Jesús envían al Espíritu Santo, son las tres personas divinas, sin embargo, cada quien tiene una función. El Padre tiene la función de juicio, tiene la función de autoridad, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo está administrando la bendición del Padre y del Hijo a la iglesia en general. Y dice que es espíritu de verdad, o sea, no es un espíritu inferior o un ángel, es el Espíritu de verdad, Dios mismo. Dice, él procede del Padre y les dará testimonio acerca de mí. Entonces hay esta perfecta unidad entre las tres personas divinas. El Espíritu Santo siempre da testimonio de Jesús, está hablando de Jesús cuando evangelizamos, cuando predicamos, cuando formamos a la iglesia. Ahí está trabajando el Espíritu Santo y nos está guiando hacia toda la verdad. Y dice que va a estar dando testimonio acerca de Jesús. Dice, punto 9, Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces son tres textos muy importantes, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13 y 14, donde Jesús describió de manera muy extensa el ministerio del Espíritu Santo. Otra vez dice que es el de verdad, que nos guía a toda la verdad, y dice que no habla por su cuenta, o sea, no viene a buscar gloria para él, sino da testimonio de la obra de Jesús y del amor del Padre que nos envió a Jesús. Dice, les hablará lo que oyere. Es una manera muy coloquial de describir lo que nos dice el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes, no tiene que oír. Sin embargo, dice de manera descriptiva, como si el Espíritu Santo oyera e hiciera saber. Así como un buen heraldo, como un buen predicador, tiene que hacer eso. Y dice, además, les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos dirige aún hacia la escatología. Lo que es futuro, lo que no conocemos, tenemos la expectativa, esperamos por la gracia del Señor, porque tenemos esa enseñanza del Espíritu Santo. Dice que glorificará a Jesús. Fíjese que parte aún más extensa, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Es importantísima esta labor que hace el Espíritu Santo y dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, tomará de lo mío se refiere a la salvación y la enseñanza de Jesús, y os lo hará saber el gran ministerio de maestro del Espíritu Santo. Desde que Jesús ascendió al cielo nuevamente, simbólicamente, nos está dando también la enseñanza, pero junto con él el Espíritu Santo. Tenemos estos dos grandes maestros que están enseñándonos. Vamos ahora a tres textos de Hechos. Punto 10, Hechos 6, 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Recordamos que cuando hubo problemas por la distribución de alimentos para las viudas, en la iglesia hubo una queja en contra de los apóstoles, que querían que se administrara mejor esto. Supuestamente había una mala administración, y los 12 dijeron, no vamos a dejar nosotros la predicación y la enseñanza por atender a las mesas. Nombren ustedes 7 diáconos griegos para que se resuelva el problema. Entonces, el ministerio de la palabra y la oración son determinantemente básicos en los ministros. Nosotros somos llamados a orar y a enseñar la palabra, son ocupaciones. La oración y la enseñanza son parte de nuestra ocupación que nos demanda tiempo y de veras son actividades importantes. Punto 11, Hechos 15:35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Habla aquí de la constancia. Pablo y Bernabé empezaron el primer viaje misionero después de Hechos 13, donde el Espíritu Santo los llamó, nada menos, los llamó el Espíritu Santo a las misiones. Dice que estuvieron mucho tiempo aquí enseñando en Antioquía la palabra del Señor y estaban evangelizando y dando también doctrina. Son dos ministerios importantísimos, el evangelismo y la enseñanza, y se requiere constancia para desarrollarlos. Punto 12, Hechos 21-28 dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice, es una acusación de los judíos contra Pablo. Pero dice que este hombre enseña contra el pueblo. O sea, realmente que vean en Pablo a un maestro. No les gustaba lo que enseñaba porque estaba enseñando de Jesús, aunque Pablo no atacó el Antiguo Testamento, ni fue cierto que metió griegos en el templo, en la parte de varones del templo judío, pero estaban atacándolo. Entonces decimos aquí, bueno, si aún estos grandes maestros fueron atacados, tenemos que estar preparados para poder seguir enseñando la palabra del Señor. Romanos 3:20 dice, instructor de indoctos, maestro de niños, y que tienes en la forma de ciencia y de verdad en la ley del Señor.
Habla Pablo de los judíos, está criticando a los judíos que debían de ser instructores indoctos, maestros de niños que tenían en la ley la forma de la ciencia y la verdad, y sin embargo rechazaban a Jesús y no estaban apegados a la palabra del Señor. Entonces nosotros somos llamados a ser, pues primeramente gente que recibe el Evangelio para luego enseñar, como decíamos, el gran modelo de Esdras, para poder recibir, para poder entender y luego poder enseñar o compartir. No nada más estar tratando de enseñar sin vivir, porque es lo que hacen los judíos. Trataban de enseñar toda la ley y todos los mandamientos, sobre todo las prohibiciones contra el Evangelio, pero no eran ni personas que enseñaban a los indoctos, ni tampoco maestros de niños, ni tienen en la ley la ciencia de la forma y la verdad, sino que eran infieles en las cosas de Dios. Entonces tenemos que ser nosotros como iglesia fieles. Punto 14, Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuevamente Pablo habla aquí a la iglesia de Roma y les dice, pues las cosas que escribió fueron escritas para nuestra enseñanza. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Ya hemos dicho el equilibrio de fe, que ahora ya no seguimos las ceremonias, pero seguimos todos los principios espirituales del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una diversidad de culturas. El Antiguo Testamento era monocultural, era para israelitas. El Nuevo Testamento para nosotros dice, entonces tenemos que ver esperanza a través de esas escrituras que se dieron. Y con una más razón tenemos nosotros, ya que tenemos hace casi 2000 años el Nuevo Testamento. Escrito tenemos todo lo que se dejó la revelación del Señor y tenemos entonces que estar buscando, estudiando y viviendo la palabra siempre. Punto 15, tenemos una cita. 1 Corintios 2, del 10 al 16. La revelación por el Espíritu de Dios. Dice el 2:10 de 1 Corintios, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de ellos. Nos habla aquí de la revelación del Espíritu Santo. Decíamos, este gran ministerio del Maestro del Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios. Conoce al Padre, conoce al Hijo, conoce a la Trinidad y nos está dando a conocer toda esa revelación para que nosotros la vivamos. 2:11 de 1 Corintios dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces decimos aquí el gran conocimiento, la omnisciencia que tiene el Espíritu Santo, conoce perfectamente todo lo que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como parte de la Trinidad y nos está revelando la verdad. Dice aquí Pablo, como el hombre, su espíritu le conoce. Así que como la parte espiritual nuestra, nos conocemos de qué hemos hecho, qué somos, qué necesitamos. Y a veces la gente que nos rodea no lo conoce. Sin embargo, el Espíritu Santo se da como un paralelismo diciendo así, el Espíritu de Dios nos da a conocer todo lo profundo de Dios. 2:12 de 1 Corintios dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces dice Pablo, recibimos no el mundo, el Espíritu del mundo, la forma mental del mundo, sino el Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu Santo como el que nos da lo que Dios nos ha concedido. Tenemos la bendición de conocer la palabra, las bendiciones y la fortaleza, aún el plan de Dios para el futuro, a nuestra vida y a la vida de la gente a través de la palabra del Señor. 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Pablo habla a través de la enseñanza. Dice, estamos hablando una gran enseñanza, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, interpretando lo que realmente es espiritual, que fue mucho en el ministerio de Pablo. 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice Pablo que los inconversos no entienden las cosas de Dios. Para ellos son como una locura porque no tienen al Maestro, que es el Espíritu Santo, no tienen a Jesús en su corazón y entonces les parece como un desacierto toda la palabra de Dios. Sin embargo, los creyentes tenemos la verdadera cordura espiritual. 2:15, el cambio es el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Habla del discernimiento, Pablo, aquí. Dice que el que es espiritual, el que se apega al Espíritu Santo, puede juzgar todo, puede entender claramente todo. Por eso usamos la palabra discernimiento aquí. 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hablando de la instrucción en la iglesia y de la iglesia, nos dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, Dios nos da su mente, la forma de pensar de Jesús, la capacidad de Jesús para que entendamos y para que podamos vivir, pero también para que podamos tener iluminación en la palabra del Señor. Es un versículo que nos habla de la gran bendición del Señor, que quiere que nosotros aprendamos de él para que también podamos enseñar a otros. Es un texto
de mucha riqueza espiritual. Punto 16, 1 Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces nos habla aquí de los ministerios en la iglesia, que recordamos que hay al menos 5 ministerios básicos y 7 ministerios de apoyo. Esos 12 ministerios en la iglesia local son diversos, pero el Señor es el mismo. El que reparte los ministerios en la iglesia es el Espíritu Santo, dado para nosotros con la obra de Jesús en nuestro corazón. Y tenemos que entonces vivir esos dones, que hay una diversidad para poder ministrar a los demás. Dice punto 17, según a los Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Recordamos que la iglesia de Corinto tenía una cantidad de conflictos de autoridad, no reconocen a Pablo como autoridad. Y dice Pablo, aunque yo les ame más y sea amado menos, les voy a seguir enseñando la palabra del Señor. O sea, que a veces el buen maestro no es que sea popular, no es que a la iglesia le va a encantar, o a alguna iglesia, en este caso la de Corinto, no le iba a encantar la enseñanza, la corrección. Sin embargo, Pablo dice, yo estoy dispuesto aún a gastarme yo y a gastar lo mío. Habla entonces el desgaste físico de el envejecimiento que vamos todos teniendo, pero también dice, gastaré lo mío. O sea, aún mis bienes los voy a gastar con tal de seguir predicando la palabra del Señor. Una definición de ministerio muy concreta. Punto 18, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, recordamos, la iglesia de los Gálatas se estaban regresando al judaísmo, no siendo judíos, recibiendo la palabra de Dios como una iglesia en Turquía, una zona no judía. Ellos estaban siendo instruidos por los judaizantes para hacerse judíos. Pablo dice, por favor, no sean personas que se apartan del Señor. Otra vez tengo como dolores de parto, o sea, tengo un gran sufrimiento, como la mujer que da a luz, dice Pablo, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. O sea, nuestra labor como maestros es que Cristo se ha formado en los creyentes, trasladando el principio a nuestro ministerio también. Punto 19. Efesios 4:11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordamos aquí los ministerios capacitadores, los 5 ministerios capacitadores, dice que Jesús nos constituyó. No es que la gente se constituya a sí misma, nos constituye el Señor. Los ministerios principales, en este caso estos 5, pero dice, el propósito es perfeccionar a los santos. O sea, estos ministerios no están para ser autoritarios o para estar como ausentes, sino para estar en la iglesia sirviendo y formando, hasta que todos tengamos la bendición de ser un verdadero cuerpo de Cristo. Punto 20, 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces Pablo se describe a sí mismo en cuanto a Timoteo, si fue en la fe, y dice que Pablo fue constituido como maestro, como predicador y apóstol. O sea, realmente el Señor le llamó a predicar, pero también a llevar la palabra a otras naciones como lo hizo. Y dice entonces, esto lo digo en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Recordando que Pablo salió de ser un judío y del contexto judío para ser un gran apóstol a los gentiles, o el apóstol a los gentiles. Entonces, nuestro ministerio tiene que ser definido y reconocemos los límites que tenemos, pero también los compromisos que tenemos con el ministerio. Punto 21, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces también a Pablo le dice aquí a Timoteo en este 3:2, la primera carta, cómo debe ser el obispo. Recordamos, la palabra obispo es episcopo, que quiere decir supervisor. Una persona que no es recién convertida, que no le falta conocimiento, que puede supervisar a otros. O sea, es un gran cargo. El obispado no es así de una connotación religiosa, sino en la palabra de Dios es alguien que puede supervisar. Gente que tiene un conocimiento, un testimonio, que tiene una experiencia con Dios, pero dice cómo tienen que ser. Irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. O sea, un carácter de servicio. Y siempre explicamos, cuando dice apto para enseñar, la palabra es didáctico. Originalmente es didáctico. Entonces, así como las personas saben de didáctica, una persona que en la iglesia trata de enseñar tiene que tener principios de didáctica. Tiene que ser claro, tiene que ser concreto para enseñar la palabra del Señor. Punto 22, 1 Timoteo 4, 11 y 13.
Esto manda, enseña, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Consejo de Pablo a Timoteo, y le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, no te andes en otro tipo de ocupaciones. Y la palabra ocúpate es dedícate. Imagínense Timoteo, un gran siervo de Dios, un gran maestro, uno de los grandes pues hijos en la fe de Pablo. A él le dijo, ocúpate en la lectura de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Todo lo que es el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la exhortación, o sea, tienes que corregir. Cuando tengas que corregir, no es agradable para nadie hacerlo, sin embargo, va a ser necesario, corrige y ocúpate también en la enseñanza. No nada más Jesús, sino los apóstoles y los discípulos de los apóstoles se ocuparon en la enseñanza. Entonces nosotros tenemos en el ministerio de enseñanza, nuestra materia de educación cristiana, un ministerio básico y determinante. Punto 23. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces Pablo dice aquí también a Timoteo que los ancianos que gobiernan bien, recordamos la palabra anciano es una palabra hebrea que quiere decir alguien de experiencia. Posiblemente sí eran personas de edad avanzada, pero algunos no. Eran algunos ancianos como gente de experiencia, pero que no eran literalmente ancianos de edad física o biológica. Dice, estas personas que están gobernando también se traduce a veces pastores. Los pastores, porque recordamos que Pablo y Timoteo eran como supervisores también, como obispos o presbíteros en ese sentido. Y dice, bueno, los ancianos que gobiernan bien, las personas que están siendo buenos pastores, que tengan doble honor. O sea, hay que reconocerles que están sirviendo al Señor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, la predicación y la enseñanza son dos funciones de trabajo y hay que tener un lugar para estos maestros. Entonces, así se ve el ministerio de enseñanza en la iglesia local. Punto 24. 1 Timoteo 6, 2 y 3. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sí vales mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, bueno, habrá consecuencias, ¿no? Aquí nos habla Pablo de un testimonio, capítulo 6 de 1 Timoteo. Habla de las personas que estaban sirviendo como parte de la esclavitud. Ahora, a las personas que estaban en un punto de esclavitud que a veces a nosotros nos parece así como totalmente intolerante las circunstancias, sin embargo Pablo dice, los que tienen amos creyentes, o sea, las personas que son como esclavas, pero tienen amos creyentes, sírvanles de veras con todo amor, dice, no los tengan en menos. O sea que hay a veces una actitud de menosprecio entre hermanos en Cristo, porque dice que si eran hermanos en Cristo, posiblemente los que eran como esclavos iban a tener en menos a los amos. Y dice aquí Pablo, no tiene que ser así. Tanto los amos, vemos aquí en Timoteo y también en Filemón, una carta muy clara respecto a esto, que quienes tenían esclavos o quienes eran amos tenían que manejar con un amor, con un gran reconocimiento, pero los esclavos también tenían que respetar. Entonces habla de una enseñanza aquí social, una enseñanza social de servicio. Dice que entonces estas personas no los tuvieran de menos por ser creyentes, sino los iban mejor. O sea, si alguien era un esclavo creyente sirviendo a un amo creyente, tenía que hacer un mejor servicio. Y recordamos que la esclavitud podía ser reversible. Si la persona podía tener la capacidad económica de volver a ser independiente, podría comprar su libertad. Esto era una posibilidad. No hay muchos casos en el Nuevo Testamento, sin embargo, era una posibilidad, pero nos habla del servicio, o sea, que los que estamos en cualquier trabajo, en cualquier lugar, los sirvamos con todo amor a la gente a la que servimos, porque es como si sirviéramos al Señor, realmente, ¿no? Donde quiera que estemos trabajando, sirviendo, aún en la iglesia local, el ministerio que tenemos en la iglesia local, lo hagamos con todo amor, porque es nuestro servicio para Dios. Dice, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Entonces habla de una actitud aquí, decíamos, para los esclavos. Dice, para esas personas, los que se benefician de su buen servicio son amados y creyentes. Entonces realmente la relación entre cristianos es de amor, no una relación distante o una relación de explotación o de maltrato, sino una relación cristiana. Hoy día la esclavitud se da de muchas otras formas, ya no exactamente como estaba allí en el tiempo de la cultura greco-romana. Sin embargo, nosotros tenemos siempre que trabajar como para el Señor, hacer una buena actitud y de veras en nuestro trabajo hacerlo como para Dios mismo, porque en otras ocasiones tenemos mala conducta, podemos tener una actitud pues de falta de cooperación, en nuestro caso en el trabajo, ¿no? En las escuelas, donde quiera que nos desempeñemos y también en la iglesia local. Nosotros servimos a santos, servimos a la iglesia del Señor y en esto nosotros tenemos que tener una conducta de amor y de respeto. Dice, esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, bueno, pues entonces tendrá consecuencias. Dice aquí este versículo 2 y 3 de 1 Timoteo que
Timoteo tenía que enseñar y exhortar así, porque vivían con muchos esclavos. La esclavitud era en ese momento tan marcada como factor social que decía Pablo a Timoteo, bueno, si estás viendo esclavos, diles que por favor que respeten a sus amos y los sirvan con todo amor, porque están sirviendo a personas que son creyentes. Pero si alguien no enseña esto, porque recordamos que había siempre malos maestros, y tenemos un gran problema, los falsos maestros enseñan otro tipo de cosas. Enseñan la autocomplacencia, enseñan la rebelión, enseñan todo tipo de desobediencia y dice aquí, bueno, no tiene que ser así. Nosotros podemos estar en una negociación hoy que tenemos otro tipo de circunstancia social, con el trabajo, el pago, lo que cada quien se desempeñe, podemos hacerlo siempre con amor y con buen testimonio. Un buen testimonio en el trabajo, que no seamos de la gente que no cumple con su trabajo, la gente que no usa el horario como debe de usarse o la gente que tiene muchas fallas como trabajador. Dice la palabra que seamos enseñados en la ética cristiana. Y nuestros hijos en la escuela también, ¿no? Los jóvenes o los niños y adolescentes que están en etapa escolar, bueno, también tienen que tener un buen testimonio donde quiera que ellos se desarrollen. Dice, si alguien enseña otra cosa, pues entonces no es conforme a la piedad. La piedad es la fe, recordamos. La palabra piedad aquí es latina, pero originalmente es la fe. La fe, obediencia al Señor, es tener sujeción y reconocimiento y amor y una buena relación a las personas a las cuales servimos. Punto 25, 2 Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo habla de esos ministerios y dice otra vez aquí a Timoteo, yo fui constituido predicador. Predicador, recordamos, es alguien que comparte la palabra como un profeta del Antiguo Testamento, que tiene la palabra ya no tanto con señales o cosas un poquito extrañas, pero sí como una predicación, una exposición correcta de la palabra. Y no se puede ser un buen expositor si no tenemos enseñanza. Toda exposición tiene un antecedente de enseñanza, de ministerio, de modelos que tenemos para poder servir al Señor. Y Pablo dice, entonces yo fui constituido predicador, pero también apóstol. Recordamos, recorrió muchas ciudades, muchos lugares, hizo viajes misioneros porque también era un ministerio de apóstol. Hay personas que tienen varios ministerios, aquí Pablo tiene 3, dice predicador, apóstol y maestro. Maestro de los gentiles, hablamos entonces cómo él está llamando a las personas no judías para que vengan a Cristo. Por eso decía a los gentiles o a los que no son judíos. Es otro contexto el que vimos nosotros. Nosotros no somos ni judíos ni trabajamos entre no judíos. Tenemos la bendición de predicar en muchas partes del mundo y ya por la gracia del Señor, igual como maestros, predicadores o apóstoles, quienes tengan esos ministerios. Y cada uno de nosotros en Cristo, recordemos que desarrollemos bien el ministerio que el Señor nos ha dado. Dice el punto 26, 2 Timoteo 2 y 24, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Nos habla ahora del carácter. Dimos punto 24, testimonio, punto 25, ministerios y punto 26, el carácter. Una persona que sirve al Señor tiene que tener un carácter correcto. No el carácter que cada quien quiere tener o abusar, porque hay casos, ¿no?, de abuso de muchas formas. Y dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, Pablo tenía una forma de vida, un ministerio de honestidad, de trabajo, de sufrimiento en muchas cosas, en las cosas del Señor. Y dice aquí que hay como una cadena de servicio, ¿no? Como si fuéramos eslabones de servicio, así como una cadena. La cadena tiene que continuar. Por la gracia del Señor nosotros tenemos un tiempo, en algún tiempo que el Señor nos quiera retirar de la vida eterna, lo quiera poner a otros, pues continuará. Esa es la gran labor que tenemos que hacer, porque sucedió a este gran hombre de Dios, dice Pablo, lo que escuchaste de mí ante muchos testigos, o sea, no eran pocos, eran muchos. Las personas que podían decir que sí recibieron del Evangelio, que sí recibieron a un apóstol, que sí fueron tratados con toda honestidad por este gran hombre de Dios que fue Pablo. Dice, esto encarga a hombres fieles. Entonces la persona que está enseñando, en este caso Timoteo, tenía que tener a un gran maestro como Pablo y Timoteo enseñarle a otros que vienen después de él. Esa es la cadena de servicio. Nosotros tenemos siempre maestros, gente que podemos seguir como modelos, gracias a Dios porque sí los tenemos, pero también nosotros mismos tenemos que ser responsables de enseñarle a otros. Nada más que dice es que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces las personas que van a enseñar son las que sean idóneas. No las personas que por emoción o nada más con algún otro tipo de propósito quieren estar, sino los que sean aptos para enseñar. Gracias a Dios que nosotros tenemos una generación también de servidores, de maestros, de predicadores, de personas que están en la iglesia predicando y sirviendo. Y bueno, vienen nuevas generaciones por la gracia del Señor. Y este instituto bíblico es la base donde nosotros queremos formarnos para siempre continuar en las cosas de Dios. Pero luego dice el carácter. El siervo de Dios no debe ser contencioso, o sea, alguien de pelea. Alguien que esté buscando pelear, que esté buscando discutir, que esté buscando maltratar a otros. No, tiene que ser pacífico, ¿no? Digamos lo opuesto, pacífico, sino amable. Una persona, recordamos, con conductas que despiertan amor.
un siervo de Dios tiene que ser amable. No esa idea de ser déspotas o como distantes de la iglesia o así muy separados, sino con amabilidad. Dice amable para con todos. Entonces la amabilidad de un siervo de Dios o una sierva de Dios es con toda la iglesia. También es el producto del carácter, ¿no? Formamos gente, ministerios para que seamos amables y para que también enseñemos a otros. Otra vez, apto para enseñar, recordamos la palabra didáctico, o sea, alguien que usa la enseñanza con toda inteligencia, con una preparación, con un esfuerzo, con una claridad, con una forma de hacer completo el tema para que seamos didácticos, que también tengamos una conducta agradable al enseñar, no maestros así como un poquito parcos o con una conducta de abuso. Dice, sufrido. Entonces la persona que está en el ministerio también puede sufrir. En muchas ocasiones los siervos de Dios sufrimos. No es algo que busquemos o que nos parezca ser más santo, pero cuando venga el sufrimiento tenemos que dejar que esto pase porque es parte de la vida misma. Entonces cuando suframos de alguna manera tenemos que continuar. No estar rehuyendo del sufrimiento porque el sufrimiento también es parte de la vida y a veces nos forma. En el sufrimiento nuestro carácter también es formado. Recordamos, en la iglesia el carácter es importante. Punto 27. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí habla de la fidelidad del siervo de Dios. A Tito, el gran siervo del Señor, le dice Pablo que tenía que buscar personas que fueran retenedoras de la palabra fiel. Fíjese nada más, retenedor de la palabra fiel, o sea, no alguien que recibe la palabra y que no le importa la palabra. Alguien que no le importa que sea bíblico, que no le importa que sea correcta la enseñanza, sino que seamos retenedores de la palabra. Esto habla entonces de una conducta de tener la palabra como lo más importante. La palabra, el Antiguo Testamento, pero ahí cuando habla a Tito ya estaba escribiéndose parte del Nuevo Testamento. Entonces también parte de lo que se estaba escribiendo allí y lo que continuó hasta que Juan terminó con el Apocalipsis, año 95 o 100 después de Cristo, tenía que ser toda la palabra. Toda la revelación que fue dada, inspirada por el Señor, bueno, ahí está la palabra, pero que tenemos que ser retenedores. Por eso es muy importante que no seamos personas pues solamente emocionales o emocionadas por algún punto, sino la emoción es buena, pero hay que ser retenedores de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que siempre vayamos a la palabra, que leamos, que enseñemos, que vivamos la palabra para que la retengamos. Es un versículo de mucho compromiso para nosotros. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, para tener la habilidad de exhortar, se requiere ser retenedor de la palabra. Si no retenemos la palabra, si somos gente que la palabra no le importa, porque hay así ministerios que no importa la palabra, importa la emoción, importa la imagen, importan otros propósitos, pues entonces ya no estamos reteniendo la palabra. Por eso decimos con tristeza, bueno, entonces no son retenedores de la palabra, pero somos llamados a nosotros ser, ¿no?, retenedores de la palabra para que con sana enseñanza comencemos a los que contradicen. Fíjense que siempre habrá gente que contradice. Lamentablemente, en el contexto de iglesia y del mundo sobre todo, no faltará quien nos contradiga, quien no esté de acuerdo, quien diga otra idea distinta, pero la persona que predica la palabra tiene que estar muy bien preparada para poder enseñar al que contradice. Con amor, de ninguna manera con violencia, pero siempre podemos convencer al que contradice. A veces lo hacemos de manera personal, no siempre podemos en un grupo, porque a veces hay gente que son muy susceptibles a las discusiones, pero sí tenemos que aprender a, de manera personal, ver a esa persona que no está de acuerdo, o a ese grupo que no está de acuerdo, y por qué no estamos de acuerdo con lo que están diciendo. Y sin embargo, la idea es convencerlos, la idea no es exhibirlos, y la idea es desplazarlos. Solamente quienes no se sujetan a la enseñanza local, pues entonces no permanecen. Pero quienes están en la iglesia local, tenemos que aprender, porque muchos fuimos gente que contradijo y hubo buenos maestros que nos convencieron, maestros que hablaron con nosotros, que nos sacaron del error. Entonces será una grande bendición. Punto 28, Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Entonces el modelo, pusimos aquí esta palabra clave, modelo de Tito, Pablo le habla a este gran hombre y dice, tú tienes que ser el ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces habla de la vida consagrada al Señor. Recordamos, las buenas obras de las que habla Pablo es servicio, no las obras de la ley ceremonial o que eran como sustitutorias o parte de la salvación del Antiguo Testamento, sino las buenas obras como servicio. Vida de santidad, de amor, de crecimiento, de un servicio a los demás. Bueno, estas buenas obras que no son de salvación, que son de testimonio, dice aquí, entonces tú eres ejemplo de buenas obras. Entonces, una persona que sirve al Señor no puede ser una persona que haga malas obras, una persona que sea corrupta, una persona que sea violenta, una persona que tenga en el pecado la forma de vida. Recordamos, todos podemos pecar, pero nos arrepentimos y Dios nos lleva a la santidad. Tenemos que tener una vida de buenas obras. La enseñanza mostrando integridad y seriedad.
Entonces da como las dos finales matices a Tito, diciendo que el que está en la enseñanza tiene que mostrar integridad y seriedad. O sea, no es cualquier cosa enseñar la palabra, pero se requiere integridad, o sea, un carácter sin contradicciones, sin hipocresías, un carácter que no tenga partes que no están de acuerdo con lo que predicamos y enseñamos. Tenemos que ser íntegros. Es una batalla que tenemos todos. Aprender la integridad, pero solamente con integridad podemos. Dice también seriedad. O sea, la palabra seriedad se traduce como sobriedad. Alguien que tiene pues apego, que tiene respeto por lo que hace y que tiene una responsabilidad y un compromiso para servir. No una persona así como que anda buscando peleas entre los demás, o está buscando conocimiento, o está buscando algo que no agrada al Señor. Pues hermanos, terminamos entonces con esta hora 4 de educación cristiana y agradecemos a todos por su atención. Dios les siga bendiciendo. Seguimos a sus órdenes. Gracias.